Dicen que la alquimia sexual es el secreto mejor guardado de las antiguas civilizaciones, pero pocos entienden por qué no puede enseñarse. No está en los libros, ni en los templos, ni en las palabras de un maestro. Está en ti, dormida, esperando. Y cuando despierta, nada vuelve a ser igual. En los templos antiguos, los maestros no enseñaban la alquimia sexual con palabras. No había manuales ni fórmulas. Había silencio, había fuego, había respiración. Porque esta enseñanza no se transmite, se recuerda. Es un conocimiento que vive dormido en la médula de los huesos, en la memoria del cuerpo, en el pulso de la sangre. Es la serpiente dormida que aguarda el llamado correcto. Por eso se dice, la alquimia sexual no se aprende, se despierta. Desde Egipto hasta el Tíbet, desde los templos druidas hasta los recintos tántricos de Cachemira, la unión sagrada del masculino y el femenino fue entendida como el arte de devolver al ser su totalidad. Pero esa unión no dependía del deseo ni del placer, sino del despertar de una corriente interior que trasciende lo físico. El verdadero alquimista no busca placer, busca la transmutación. La energía sexual es su fuego secreto, el mismo que los antiguos llamaron Agni, Ra o Tejas, la chispa divina que puede destruir o iluminar. El error moderno ha sido intentar enseñar lo intransmisible. Libros, talleres, cursos prometen activar la energía Kundalini o dominar la alquimia sexual. Pero los antiguos no hablaban de dominar, hablaban de recordar. La diferencia es abismal. Aprender implica acumular información. Despertar implica disolver la ignorancia. Lo primero llena la mente. Lo segundo enciende el espíritu. La alquimia sexual es el arte de transformar la densidad en luz. Cuando el ser humano eleva su energía sexual sin represión ni descontrol, sino con conciencia, despierta una vibración que recorre su columna como un río dorado. Esa corriente no se enseña, se siente. Aparece cuando el cuerpo, la mente y el alma se alinean en una sola intención. No es una técnica, sino un estado. En las escuelas de misterio del antiguo Egipto, los sacerdotes del ojo de Horus sabían que el cuerpo humano era un laboratorio vivo. Las secreciones, los impulsos, la respiración y el ritmo del corazón formaban parte de un mecanismo de ascenso energético. Pero nadie hablaba de sexo como lo entendemos hoy. La unión sexual era un acto sagrado, un portal para reactivar la chispa de lo divino dentro del ser humano. Decían que quien despertaba su fuego interior podía recordar su origen estelar. Y no era una metáfora. Creían que el cuerpo humano era una extensión de los astros, un fractal de la creación. Por eso la alquimia sexual no puede enseñarse, porque su despertar depende de una rendición profunda ante uno mismo. No es cuestión de repetir mantras, ni de hacer posturas. Es cuestión de escucharse hasta el silencio. Cuando la mente se detiene, el cuerpo comienza a hablar. Y lo que dice no es racional, es ancestral. Es el lenguaje del espíritu en movimiento. Los taoístas lo llamaron Jing, la esencia vital que puede ser cultivada, refinada y transformada en Qi, y luego en Shen. Pero incluso ellos sabían que no bastaba con ejercicios o respiraciones. Hacía falta pureza de intención. Si el corazón está turbio, el fuego se vuelve humo. Si el deseo es egoísta, la energía se dispersa. Por eso, el primer paso de toda alquimia era limpiar el corazón, no con moral ni represión, sino con verdad. El fuego interno solo obedece al amor verdadero, no al deseo posesivo. El problema moderno es que se confunde erotismo con energía sagrada. Y así, la gente busca despertar lo divino a través del exceso. Pero el fuego de la alquimia no se enciende con fricción externa, sino con quietud interna. Los antiguos sabían que el verdadero orgasmo no está en el cuerpo, sino en la conciencia. Cuando el fuego asciende por la médula, cuando toca la glándula pineal, ocurre una explosión silenciosa, la unión de lo humano y lo divino dentro del mismo ser. Esa experiencia no puede describirse ni enseñarse, solo se despierta. La alquimia sexual no se trata de pareja, aunque puede manifestarse en la unión de dos seres. Pero incluso entonces, su centro está en uno mismo. No se trata de hacer el amor, sino de ser el amor. Cuando dos seres despiertos se encuentran, no buscan satisfacción, buscan expansión.
La energía que circula entre ambos no los desgasta, los eleva, porque han recordado que el otro no es un cuerpo, sino un espejo del uno. Por eso los textos sagrados decían que dos que son uno pueden mover montañas, no por fuerza física, sino por resonancia energética. En la sabiduría maya se hablaba de Ixchel, la diosa de la luna y los ciclos, que enseñaba a las sacerdotisas el arte de despertar la energía femenina a través del útero, pero no como un órgano biológico, sino como un centro de creación cósmica. El útero era el caldero donde se cocinaba la luz. En el hombre, ese caldero estaba simbólicamente en la base de la columna. Ambas polaridades eran necesarias, pero ninguna superior a la otra. La alquimia sexual era el matrimonio interno entre el sol y la luna, el fuego y el agua, el cielo y la tierra. Sin equilibrio, el fuego consume. Con armonía, el fuego ilumina. Cuando se dice que la alquimia sexual no se aprende, no se niega el valor de las prácticas o los ejercicios. Se señala que las técnicas son solo llaves, pero la puerta está dentro. Puedes leer 100 libros sobre el fuego, pero no sabrás qué es hasta sentirlo arder. Así funciona la energía sexual. Todos la poseen, pero pocos la reconocen. No porque sea difícil, sino porque requiere presencia. Y la presencia no se enseña, se despierta en el instante en que uno deja de huir de sí mismo. En la tradición hermética, el axioma «lo que está arriba es como lo que está abajo» resume la esencia de esta alquimia. El fuego sexual es el reflejo terrestre del fuego celestial. Si lo reprimes, te quema desde adentro. Si lo desbordas, te consume desde fuera. Pero si lo elevas con conciencia, se vuelve luz. La alquimia sexual es ese camino intermedio. El dominio del fuego sin apagarlo, la libertad sin desborde, el deseo sin pérdida de centro. Los egipcios representaban este proceso en los jeroglíficos del Ankh, la cruz ansada, símbolo de la unión de los principios masculino y femenino. Pero el Ankh también representaba la respiración, el soplo vital que une cuerpo y espíritu. Cuando la respiración se vuelve consciente, la energía sexual comienza a despertar. No hay ritual externo que lo sustituya, porque ese despertar ocurre cuando el alma recuerda su propósito. No hay maestro que pueda dártelo, solo espejos que te recuerdan lo que ya eres. Los iniciados decían que el despertar del fuego sexual era el mismo proceso que la creación del universo. Primero el caos, luego la vibración, luego la luz. En el ser humano, ese caos es la confusión interior, la lucha entre deseo y conciencia. La vibración llega cuando empezamos a respirar con presencia, y la luz aparece cuando el fuego asciende purificado. Ese fuego es la misma fuerza que da vida a los soles, la misma corriente que sostiene los mundos. Despertar la alquimia sexual es alinear tu energía personal con la energía del cosmos. Muchos creen que la alquimia sexual es solo para los iniciados, pero los antiguos sabían que está al alcance de todos. Lo que se necesita no es conocimiento, sino pureza. Pureza no como castidad o negación, sino como claridad de intención. Si tu deseo nace del amor, tu energía se vuelve sagrada. Si nace del ego, se vuelve adicción. Por eso, la verdadera alquimia sexual empieza con un acto de sinceridad. Reconocer qué estás buscando. Placer o trascendencia. Fusión o evasión. La energía obedece a la verdad que llevas dentro. Despertar la alquimia sexual no implica abandonar la vida mundana. Al contrario, implica habitarla con más presencia. Comer, hablar, mirar, respirar. Todo se vuelve un acto sagrado cuando el fuego está despierto. El verdadero alquimista no vive en un templo. Su templo es su cuerpo. Cada respiración es un ritual. Cada pensamiento es una ofrenda. Cada gesto, un acto de creación. Esa es la diferencia entre quien practica la alquimia y quien la ha despertado. El primero busca resultados. El segundo vive en el milagro constante. En la sabiduría tolteca, el nahual, la energía pura del ser, solo podía manifestarse cuando el individuo había transformado su energía sexual. El fuego era su prueba final. Muchos fracasaban, no por falta de técnica, sino por miedo. Porque despertar la alquimia sexual es, en el fondo, morir al ego. Es permitir que la fuerza creadora
la misma que dio origen a los mundos, te atraviese sin resistencia, y eso exige entrega absoluta. Por eso los antiguos decían que solo el corazón valiente podía sostener la luz del fuego interno. La energía sexual despierta cuando se deja de buscarla. Es paradójico, pero real. Mientras se persigue, se escapa. Cuando uno se aquieta, aparece. Porque su naturaleza es silencio en movimiento. Es la misma energía que mueve los planetas y que late en el corazón humano. Cuando se canaliza con amor, se convierte en intuición, creatividad, claridad y compasión. Esa es la verdadera transmutación. Convertir el impulso biológico en expansión espiritual. El deseo deja de ser necesidad y se transforma en comunión. El alquimista despierto no teme su energía, la honra. No la usa para conquistar, sino para crear. Sabe que el fuego no se controla, se comprende. Y comprenderlo es observarlo sin juzgarlo, sentirlo sin poseerlo, elevarlo sin forzarlo. Esa comprensión no se logra estudiando, sino viviendo. Cada experiencia humana, el amor, la pérdida, la soledad, la pasión, es una oportunidad para refinar la energía. La alquimia sexual no ocurre en un lecho, sino en la vida misma. Al final, todo se reduce a un simple acto, recordar quién eres, porque la energía sexual es la manifestación más pura de la fuerza creadora que te dio existencia. Cuando recuerdas tu origen, el fuego despierta por sí mismo. No hay esfuerzo, no hay método, solo hay presencia. Y en esa presencia, la energía se eleva, el corazón se expande y la conciencia se ilumina. Entonces comprendes que la alquimia sexual no se enseña porque nunca la olvidaste del todo. Solo dormía, esperando el llamado de tu verdad. Así enseñaban los antiguos, no con palabras, sino con vibración, no con teorías, sino con presencia. El discípulo aprendía observando el silencio del maestro, la calma de su respiración, la luz de su mirada. Porque el fuego despierto se reconoce, no necesita explicación. De hecho, la explicación lo apaga. Por eso, todo aquel que de verdad comprende la alquimia sexual se vuelve un faro. No predica, irradia, no enseña, inspira. No busca discípulos, sino espejos encendidos. Y cuando finalmente el fuego asciende, no hay separación entre espíritu y materia, entre lo humano y lo divino. Todo se funde en una sola llama silenciosa que lo abarca todo. Esa llama es la conciencia despierta. Esa es la verdadera alquimia. Y en ese instante, uno comprende la verdad ancestral. La alquimia sexual no se aprende, se despierta. Hay fuegos que no se encienden con las manos, sino con conciencia. La alquimia interior comienza en el instante en que uno decide mirarse sin miedo y recordar lo que realmente es. Apoya este video con un like. Compártelo para que más buscadores despierten su propia luz. Suscríbete para seguir explorando la sabiduría ancestral. Y déjame en los comentarios, ¿qué significado tiene para ti el fuego interior? Hasta nuestro próximo encuentro en este viaje hacia lo sagrado.